Muy bien. Podemos comenzar ya la sesión, ¿verdad? Metele no ya, profe. Ok, tenemos acá esta diapositiva, una retroalimentación. Bueno, un chistecito ahora que no puede faltar. Sí. Comenzamos con los progresos que se dio ahora en la electrónica y que al final ahora que contribuyeron enormemente a la aparición y evolución en la informática. Bueno, en 1904 Fleming inventó la válvula de vacío. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la informática? Y las computadoras de primera generación usaban estas válvulas de vacío. Por ejemplo, la primera computadora de la historia, ¿verdad? Fue la ENIAC, ¿verdad? Y bueno, utilizaba válvulas de vacío, al igual que de todas las computadoras de la primera generación. También, ¿verdad? Como un comentario al margen. Los televisores en blanco y negro que llegaron a venir a nuestro país en la década del 60 eran de 24 pulgadas normalmente, ¿verdad? Y con tubo de rayos catódicos y también usaban válvulas de vacío. ¿Qué sucedía en la práctica? Y sucedía que de repente eh, tu tele dejaba de funcionar y después venía a llevar al técnico y vos le preguntabas, ¿y qué le pasó? Y se quemó la lámpara, te decía. Bueno, ¿y qué es lo que sucedió en la práctica? Y es la válvula de vacío la que le cambió el técnico. Después, ¿verdad? En el 47 se dio un salto muy importante en laboratorios Bell, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí se inventa el transistor. Bueno, las computadoras de segunda generación utilizaron transistores y ese cambio de tecnología, ¿verdad? Hizo posible que pasáramos de primera a segunda generación. Después en el 70 aparecieron los circuitos integrados y ahí pasamos, ¿verdad? A la tercera generación. Después apareció el microprocesador, ¿verdad? Y así sucesivamente. Yo estoy escuchando ruidito, ¿verdad? Parece que hay gente que quiere entrar todavía. Alguien quiere unirse. Igor Agüero, Igor Agüero, tenés que dar un asado. Carlos Jiménez, tenés que dar un asado. Ale Alegre, tenés que dar un asado por entrar tarde al grupo. Bueno, ahora sí, ya Amondema. El que no entró, ya no entró. Ok, aquí nos quedamos. Vamos a continuar. Acá tenemos ahora un ejemplo de lo que fueron las válvulas de vacío. Como ustedes podrán notar, ¿verdad? Tenían unos filamentos. Esos filamentos generaban muchísimo calor y consumían muchísima energía. Y la ENIAC y las computadoras de primera generación, bueno, tenían miles de estas válvulas de vacío. Estas válvulas de vacío estaban en paneles, ¿verdad? Y eso es lo que se introducía en la computadora, en su CPU, ¿verdad? Para las computadoras de la época. Y a veces se quemaba dentro del panel, ¿verdad? Una o dos de estas válvulas. Entonces era fácil, ¿verdad? En el sentido de que era fácilmente manipulable. Vos sacabas el panel completo, que ponerle podía tener 20 válvulas de vacío y después cambiaba solamente, ¿verdad? Aquellas válvulas que se habían quemado. Después acá tenemos el transistor, ¿verdad? De reducido tamaño ya comparativamente eh, con las válvulas de vacío. Y esto hizo posible, como ya dije varias veces, que pasáramos a la segunda generación. Y acá tenemos ahora lo que hasta hoy en día se sigue utilizando, el microprocesador, ¿verdad? Que se inventó más o menos en el 70. Y acá vamos a ver un poquito, ¿verdad? Primera generación de computadoras. Dependiendo mucho del texto que consultemos, ¿verdad? Acá tenemos del 40 al 52, pero en otros textos a lo mejor le dan otra fecha. Ahora, en lo que todos coinciden, no, dejando de considerar así el tema de la fecha en forma taxativa, son de las características técnicas.
¿Y cuáles son? Y ahí tenemos la primera de ellas, ¿verdad? Las computadoras estaban equipadas con válvulas de vacío, ¿verdad? Recién estuvimos viendo la foto de las válvulas de vacío. ¿Qué más? Utilizaban como lenguaje de programación el lenguaje de máquina, preferentemente Assembler, ¿verdad? Era un lenguaje de programación muy complicado. Pues la verdad que solamente los gurúes de la informática de la época podían utilizar y aplicar ese lenguaje, ¿verdad? Porque era el lenguaje de máquina, tenías que hacer en binario tu programación. ¿Y qué se usaba para almacenar la información? Y las tarjetas perforadas y la cinta perforada. Bueno, a ver, tenemos acá una computadora de primera generación. Acá, perfecto. Quiero detenerme un poco con relación a las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas se usó, la primera computadora que vino al Paraguay en el 70, ¿verdad? Usaba tarjeta perforada. ¿Y eso qué significaba? Por ejemplo, para hacer la programación, cada línea, cada código de tu programa, entonces ocupaba una tarjeta. Si tu programa tenía 300 líneas de código, pues vos tenías que perforar 300 tarjetas. Una vez que vos perforabas tus tarjetas con un dispositivo diseñado para el efecto, eso se introducía en la lectora de tarjeta de la computadora. Y, ¿verdad? Después salía, se compilaba el programa y después salía el resultado. Y si el compilador decía que tu programa tenía un problema a mitad del código, entonces vos tenías que empezar a buscar manualmente, ¿verdad? Esas tarjetas para reemplazarlas, ¿verdad? No eran reutilizables esas tarjetas. Bueno, antes de pasar a computadoras de segunda generación, voy a pasar un poco este video. A ver, a ver si se escucha o no. ¿Qué tal, vio? ¿Se escucha? No, no se No, escucha profe, no nada, se escucha. profe. ¿No se escucha el video? No se No, no se escucha, profe. escucha. Parece que no está Bueno, enlazado. no, no. Y es una limitación que tiene entonces la plataforma, ¿verdad? La aplicación. Profe, apaganos vos tu micrófono, el tuyo, y activa solamente la guía positiva. Para mí que uno nomás tiene que tener activado para que te funcione. No, no, profe, no se escucha. Se sigue sin escuchar tu diapositiva, profe. No se escucha. Bueno, déjenme un segundito, voy a hacer una prueba piloto. Bueno, ahí voy a probar por el video. Yo le puse Ahí el sí, profe. parlante ahora a mi no, uno se escucha igual. Ahí se escucha Ahí, por espacio. Profe, se escucha muy despacio ahí.
Se escucha, pero se escucha muy despacio nomás. ¿Y ahora? Ahí no se escucha lo. ¿Qué tal, Ahora no sé. veo? Ese es el máximo volumen. Ahí sí, profe, tenemos que callarnos todos nomás. Legalmente no se escucha. No se escucha bien, Leandro. ¿No se escucha? No. Profe, ahí en el apartado ahí de lo que es la proyección ahí de tu pantalla aparece el símbolo ese de sin sonido. O sea que Legal, veo. sí. No, ¿A dónde profe, me ahí dijiste? abajo, profe, en tu barra de ayuda rápida, de Háblame acceso más alto. a la derecha. Bueno, yo habilité acá pantalla completa, activar subtítulos, configuración. Abajo, profe, en tu barra de ayuda, ahí viste donde dice es. Y ahí deslizate hacia la derecha y vas a encontrar tu sonido. Porque mi altavoz está en 100%, será. Bueno, vamos a continuar con la diapositiva. Vaya, boda. Profe, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasó? A mí me aparece dos usuarios, uno en el que vos mostrás tu pantalla y el otro donde se te puede ver a vos. En el que Sí, es la diapositiva de la presentación, ahí abajo, el símbolo del sonido está apagado, lo que significa que está silenciado, por eso no te podemos escuchar. Y un ahora sí que ratito. no sé qué pasó. Y ahora se volvió loca la máquina. Se colapsó, profe. Sí, se colapsó. ¿Y ahí? Ahí te vemos a vos en en Bueno, tu vamos a seguir principal. con la diapositiva. Tranquilo, tranquilo. Vamos a continuar. Bueno, ahí está. Entonces tenemos acá la foto de la computadora de primera generación. Ahora vamos a hablar de la segunda generación, ¿verdad? Lo más importante, como dijimos, ¿verdad? ¿Cuál fue el paso fundamental? Y el transistor. El transistor, ¿verdad? Que sustituyó a las válvulas de vacío. Y después dice, las computadoras ya empiezan a utilizarse en el mundo de los negocios. Acuérdense que estamos en la década del 60. Bueno, pero ¿qué es específicamente lo que se hacía con la computadora de esa época? Y bueno, lo único que se hacía en ese momento era automatizar los procesos de contabilidad. ¿Por qué se comenzó con automatizar el proceso de contabilidad de la empresa? Porque informáticamente hablando, desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Es muy sencillo la contabilidad. En el sentido de que primero que todo vos tenés que tener un plan de cuentas. Ese plan de cuentas tiene que estar codificado, ¿verdad? Por ejemplo, las cuentas del activo tienen que comenzar con el código 1 y los siguientes códigos significan tal cosa. Las cuentas del pasivo tienen que comenzar con el código 2 y así sucesivamente. Entonces, en un archivo vos ya tenías tu plan de cuenta. ¿Y qué más necesitabas después? Y tu libro diario. Entonces, vos tenías que ir cargando tu libro diario, ¿verdad? Y después, por programación, ya hacías el mayor, hacías el balance y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso es que ese fue el primer uso que se le dio, ¿verdad? En el mundo de los negocios, específicamente a las computadoras de esa época. También aparecen los primeros lenguajes de programación evolucionados. Primero, ¿verdad? Fortran, por sus siglas en inglés, Form Translation, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Traductor de fórmula. ¿Para qué entonces se usaba el Fortran? Se usaban para aplicaciones matemáticas. Y después estaba el otro, su complemento, que es el COBOL, Common Business Oriented Language, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, lenguaje común orientado a los negocios. Hace poco tiempo atrás, este lenguaje cumplió 60 años de vida. Y a pesar de que yo creí que no se usaba más, sí se sigue utilizando en algunas organizaciones.
En mi caso particular, yo trabajé aproximadamente 15 años con lenguaje COBOL. Hasta que después, ¿verdad? En la década del 80, en la empresa donde trabajo, se incorporaron las PC y di un cambio ahí, ¿verdad? En mi carrera y comencé, ¿verdad? Familiarizándome con las PC de escritorio de la época. ¿Qué más podemos decir con relación a las computadoras de segunda generación? Bueno, se utiliza como memoria interna a los núcleos de ferrita y como memoria externa a la cinta magnética. Ya había también disco duro, ¿verdad? Pero los discos duros eran enormes en tamaño y de muy poca capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Y otra particularidad es de que, eh, aunque ustedes no lo quieran creer, los discos duros eran removibles. Tenían esa posibilidad, ¿verdad? El operador tenía la posibilidad de remover el disco duro y reemplazarlo por otro. Acá tenemos ahora una computadora clásica de segunda generación. Ahora vamos a referirnos un poco a la tercera generación, ¿verdad? Bueno, con computadoras de tercera generación, el hombre llegó a la luna. Eso es lo primero, ¿verdad? Que me gustaría comentarle. El 20 de julio de 1969, el hombre llega a la luna con computadoras de tercera generación y la memoria de las computadoras de ese entonces eran de 16K. Imagínense, ¿verdad? Lo que fue para la época lograr eso. 16K. Si ahora nosotros nos sacamos una foto y alzamos acá en la plataforma, esa foto va a ocupar mucho más que 16K, dependiendo si es un JPG o un PNG, ¿verdad? Que se supone que es de más calidad. Eso les digo para que ustedes tengan una idea nomás. Con ese tipo de equipos computacionales, ¿verdad? El hombre llegó a la luna. Bueno, ¿qué más podemos decir? Y ahí tenemos ahora el circuito integrado, sustituye al transistor. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Primero, aumenta, ¿verdad? En forma exponencial la velocidad de proceso de estas computadoras de tercera generación. Disminuye, ¿verdad? El tamaño de las computadoras y con eso ya se hace posible también la fabricación de lo que serían los primeros microcomputadores de la época, ¿verdad? Todo eso trajo aparejado entonces el uso del circuito integrado en lugar del transistor, ¿verdad? Aparecen las primeras mini computadoras, como ya mencionamos. Se incluye la multiprogramación, el tiempo real y el modo interactivo. Bueno, ¿qué significa multiprogramación? Es la posibilidad que tiene un equipo informático de procesar varios programas concurrentemente. ¿Eso qué significa? Primero que debemos trabajar a través de una red. Una red se compone de un servidor y terminales. Entonces, desde una de las terminales yo puedo estar trabajando con lenguaje COBOL, ¿verdad? De otra terminal, un colega puede estar trabajando con Fortran. Desde otra terminal, otro puede estar navegando en Internet sin problema. Otro usuario puede estar usando Word y todo ese tipo de cosas. Eso se llama multiprogramación y multiprocesamiento. Y tiempo real, ¿qué es? Y es tener respuesta en el momento, ¿verdad? Nosotros en este momento a través de esta aplicación estamos haciendo la conferencia en tiempo real y ustedes, ¿verdad? Me van diciendo, no, esto no estamos entendiendo, esto no se ve, ¿verdad? Que también va ligado a lo que se conoce como el modo interactivo. También comenzaron a utilizarse las memorias de semiconductores y los discos magnéticos, ¿verdad? Ya los discos magnéticos ya se consolidaron en ese momento, ¿verdad? Como como dispositivo de almacenamiento de las computadoras de tercera generación. Y ahí tenemos ahora una microcomputadora de tercera generación. Ahora llegamos a la cuarta, ¿verdad? El microprocesador sustituye al circuito integrado. Entonces ahí cuando hablamos del microprocesador, ¿verdad? Estuvimos viendo recién, ¿verdad? La foto de un microprocesador. Eso se inserta en el motherboard de la computadora. Aparece el disquete como medio de almacenamiento externo. Bueno, el disquete vino en tres versiones diferentes, tres tamaños diferentes.
El primero de ellos era de 8 pulgadas y solamente almacenaba 128 KB. Después vino uno, ¿verdad? De 5 pulgadas que almacenaba 1.2. Y después vino el más pequeño de todos que almacenaba 1.4. ¿Verdad? Hoy en día tampoco ya se utiliza, ¿verdad?, este dispositivo de almacenamiento. Fue reemplazado por el pendrive. ¿Qué más? Las computadoras ya pueden conectarse entre sí a través de redes informáticas. Con relación a las redes informáticas, ¿verdad? Normalmente eran LAN. ¿Qué significa LAN? Por sus siglas en inglés. Local Area Network. O sea que se tenía un servidor y las terminales estaban distribuidas, ¿verdad?, en las diferentes dependencias de la empresa. Prácticamente era todo local el procesamiento. Pero ya también había la posibilidad de que las computadoras de un lugar se pudieran conectar con computadoras distantes a través del teleprocesamiento. En ese entonces, ¿verdad?, el teleprocesamiento, ¿verdad?, que es transmisión de datos a distancia, se hacía a través de la línea telefónica analógica, ¿verdad? La velocidad de transmisión era muy lenta realmente, pero se comenzó con eso. Después recién empezaron a hacerse transmisión de datos por frecuencia, pero eso implicaba tener, ¿verdad?, repetidoras si las distancias iban a ser grandes. Entonces la empresa tenía que tener repetidoras, ¿verdad?, cada 100 kilómetros más o menos para que pudiera transmitirse la información por frecuencia. Acá tenemos, ¿verdad?, una computadora cuarta generación ya en versión touch. Y tenemos la quinta generación, ¿verdad? Y ahí hablamos ya de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial ya está presente. Hoy en día la tecnología del primer mundo se basa en 3 ejes. Una de ellas, la inteligencia artificial. La siguiente es Big Data. Y lo siguiente es 5G, ¿verdad? Todos esos conceptos van entrelazados. La inteligencia artificial nosotros estamos usando sin darnos cuenta, por ejemplo, en nuestro celular, cuando empezamos a escribir algo, ¿verdad? Y entonces va aprendiendo de lo que nosotros escribimos. Y cuando escribimos las primeras letras de una palabra, entonces él ya nos trae el resto del texto, ¿verdad? Pero aquí apunta también la inteligencia artificial y apunta, por ejemplo, a tener vehículos que no necesiten de conductores, que eso ya existe. Está en etapa experimental, pero ya es una realidad. Pero para que eso pueda ser posible, hay que tener una muy buena red en 5G. ¿Y por qué es lo que, digamos, los visionarios de ahora, Tesla y Google y eso, están apuntando a vehículos que no necesiten conductor? Y porque lo que se apunta es que en el futuro, ¿verdad?, ya no tengamos más nosotros nuestro auto propio, sino que los autos estén estacionados en un determinado lugar y nosotros llamamos el vehículo, ¿verdad?, hasta nuestra casa, nos subimos en el autito y le decimos que nos lleva a nuestro trabajo. Y mientras tanto nos vamos leyendo, nos vamos mirando nuestro celular, nos vamos navegando por internet, ¿verdad? A eso es lo que se apunta con el tema de estos vehículos que ya no van a necesitar conductor. También ya hablamos de utilización del lenguaje natural en la quinta generación de computadoras. Eso significa que, por ejemplo, ya existen aplicaciones que obedecen órdenes que nosotros les damos, ¿verdad?, directamente. Y lo más importante, ¿verdad?, esta hiperconectividad que tenemos ahora entre computadoras, dispositivos, redes, etcétera. También, ¿verdad?, ya tenemos los entornos de multimedia, que es integración de datos, imágenes y voz. Y, ¿verdad?, notable aumento de la memoria interna y externa. Por ejemplo, hoy en día, bueno, si tenés un i9, ¿verdad?, normalmente van a necesitar ya 16 GB de memoria RAM como mínimo. Y lo ideal sería que tu disco duro sea ya 1 terabyte, no de menos capacidad de almacenamiento. Y acá tenemos ahora
un detalle, vamos desmenuzando el concepto de inteligencia artificial. Estudia la creación y diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos, utilizando como paradigma la inteligencia humana. Cualquier aplicación de inteligencia artificial inicialmente es completamente boba y va aprendiendo a medida que nosotros vamos usando la aplicación y va aprendiendo, ¿verdad?, de lo que ocurre en su entorno, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir, ¿verdad?, con relación a la inteligencia artificial. La robótica, ¿verdad? El término robot surge de una obra checoslovaca publicada en 1917. Imagínense, ¿verdad?, de dónde viene la palabra. Denominada Rozums Universal Robots. ¿Y qué más? La palabra checa robota significa servidumbre o trabajador forzado. Y cuando se tradujo al inglés, se convirtió en el término robot. Dicha narración se refiere a un brillante científico llamado Rossum y su hijo, quienes desarrollan una sustancia química que es similar al protoplasma. Utiliza esta sustancia para fabricar robots y sus planes consisten en que estos sirvan a los humanos de forma obediente para realizar todos los trabajos físicos. Muy bien. ¿Qué significa esto, por ejemplo, en la realidad actual? Y ese hospital que los chinos construyeron en 10 días, ahí, por ejemplo, ¿verdad? La comida, la medicina, no llevaban personas, llevaban robots. Y llegaban, ¿verdad?, a la habitación del enfermo y ahí le pasaban, ¿verdad?, la comida, le pasaban la medicina y continuaban su recorrido. La robótica también se usa en la industria. Cervepar totalmente automatizado su sistema de producción y también en la industria automovilística. Redes neuronales. Las redes de neuronas artificiales son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida. Acá tenemos el diseño de una red neuronal, ¿verdad? Tenemos a la izquierda la entrada, ¿verdad? Después tenemos la capa oculta y una salida. Bueno, con esto terminamos, ¿verdad?, la primera parte. Dale, ¿Hay profe. alguna consulta? Estamos 80 alumnos presentes. A ver, voy a mirar en el chat, hay muchas cosas Profe, escritas. yo tengo una consulta. Bueno, ¿Es cierto que dime. tal vez en el futuro se espera de que los vehículos estén automatizados Sí, es y justamente, se sí, conduzcan por sí solos, sí, como vos así mismo dijiste? es. Pero eso no sería, obviamente va a tener un sistema de seguridad, ¿verdad? Pero de todas maneras no llegaría a ser vulnerable. Con un buen sistema de, de seguridad informática, yo creo que no. Así mismo es eso, ya hay vehículos que Tesla Model, exactamente. Y por eso te digo, estos tipos están invirtiendo millones en esas cosas. Pero ¿para qué están haciendo eso? Y como te dije, ellos apuntan a que vos no tengas ya tu vehículo propio, sino que este, vos seas un usuario nomás del, del vehículo. Esa es la idea, eso es lo que se apunta. ¿Alguna otra consulta, chicos? Autos voladores, profe. Ya hay, ya hay de eso. Creo que hay en Dubái. Tienen ese tipo de Qué cosas. bola. ¿Qué? Demasiado bola su profe. Bueno, pero al terminar la clase, entras ahí en YouTube y vas a ver que ya hay. Y ahí Nicolás dice que va a ser uno. Pero hay muchas cosas que son mentiras ahí. No, ya hay, en Dubái ya hay ese tipo de cosas. Pero ellos están adelantados 200 años por ahí.
a nosotros. ¿Cuál es tu idea, Nicolás? Profe, ¿qué hay Sí, de cierto con con la aplicación Zoom que tiene hackers? ¿qué es lo que? Que tiene hackers. ¿Viste que ¿Quién? salió? ¿Quién tiene hackers? Dicen que tiene hackers la aplicación Zoom que se puede hackear fácilmente. Sí, Tiene vulnerabilidades. se hackeó lo del Zoom la semana pasada. Y entonces aprovechamos las vulnerabilidades del Zoom. Y bueno, se supone que los que crearon la aplicación solucionaron el problema y exactamente crearon una nueva versión actualizada que hay que instalar. Sí, profe, pero los que hackearon se quedaron con la base de información. Y bueno, y ahí está pues por eso todo tiene que ver con Big Data, ¿verdad? Acuérdense que Big Data lo que hace es toma toda la información que existe en Internet y a partir de ahí va haciendo estadísticas, va haciendo proyecciones y todas esas cosas, ¿verdad? Y en el momento en que entramos en Internet y estamos ahí navegando, Big Data está tomando información de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Dónde entramos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Yo Profe, como, ya que sé de que bueno usaste Zoom, porque a mí me gusta más Meet y me parece que es más sencillo para ustedes. Korea dilata nunga. ¿Eh? Llevas el Korea la unión ya pues. No, mira que sobre todo por ejemplo, la CIA o el equivalente a lo que antes era la KGB en Rusia, ¿verdad? Todas esas agencias de Pero seguridad tienen eso a full, mi hijo. mucha información se desboronó después de que se hackeó, profe. Hay mucha Y, amenaza ahora. y sí, ¿por qué pero, será que los otros profes no usan también esta aplicación que usamos nosotros acá? Profe, una consulta. Cuando se hizo la reunión o se le pidió a los profes que hagan las videoconferencias, ¿vos no llegaste a sugerir que se utilizara otra plataforma? resulta ser que ya habían decidido que se use Zoom. Entonces yo no quería remar contra la corriente y me callé nomás. Pero yo le informé a mis coordinadores que yo uso Meet. Creo Profe, que Profe, supongamos sí, que la plataforma Zoom tiene 100 usuarios, bueno, supongamos en todo el mundo. Cuando se hackeó el sistema, o sea, ellos tomaron la información de todos los usuarios de la plataforma. ellos tenían acceso a todos los usuarios, ya que accedieron a así por decirte, a la página principal de Zoom. digamos, esperen un ratito, vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Ahí están viendo ustedes, Dora. Profe, nosotros, Sí, en nuestro, profe. en nuestro Vamos a caso, ver qué nos yo nomás lo trae, vamos a ver tenemos qué aula nos trae. virtual. ¿Qué me dijo? En nuestro caso, contigo nomás lo tenemos en la aula virtual, así directamente, así comunicándonos a través de Meet. Ujú. No utilizamos los Zoom. Bueno, y yo sé eso, que yo soy el único que usa Meet. Profe, ¿me Sí, escuchas? sí. Yo ya les sugería a 3 profes ya que cambien su plataforma, ¿Y qué te dijeron, amiga? que van a investigar al respecto. O sea, que van a Ah, ver cómo funciona la plataforma. ah, Porque bueno. para mí ya es inseguro utilizar la otra plataforma por más de que se corrigió el problema y todo lo demás. Ujú. Acá están viendo los titulares, acá que hule. ¿Están viendo Discord, ahora? Discord también. Sí, Profe. profe. ¿Qué me dijo? Discord ¿Eso qué es? es una plataforma también. Yo no sabía. No, hay Sí. muchas plataformas, pero para mí eso es lo mejor. Lo que, Ahora, lo que utilizan sí, los, Por dos.
Ujú. Bueno, pero ustedes, ¿cuál es lo que prefieren al final? Yo Yo prefiero me mí. quedo con profe. ¿Con quién? Funciona bien. Nuestra ¿Con quién? clase está bien. La verdad que Yo, este pre- Meet es de la gran 7. yo prefiero esta aplicación. Y Siento que es bueno, más segura. bueno. Además, profe, toda la clase va a Google Drive, así que va a ser mejor por acá. Otra ventaja que tenemos con este Meet es que nosotros podemos estar 2 horas acá conferenciando y no vamos a tener problemas. El Zoom creo que te limita, parece que a 45 minutos. Y nosotros hace 1 hora por ahí que estamos online, ¿verdad? Claro que comenzamos la clase, pónganle hace 40 minutos ahora. Una lástima que nuestro video sale nomás el audio, pero no sale Vamos a buscar perdón, sale el video, pero no sale. Voy a investigar qué es lo que está pasando. la solución. Cuando termine la sesión, voy a poner acá, yo tengo otra notebook a mi lado, ¿verdad? Y voy a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no está saliendo en el video? ¿Por qué no sale el audio? Pero vamos a continuar. Tenemos todavía algo más acá para mirar. Un segundito. A ver. Profe, UXA Sí, no podría crear una plataforma donde también adquiera videollamada y eso, y a través de esa plataforma nomás comunicarse con los alumnos. ¿quién no puede hacer eso? La universidad. Y no sé, me Más dijo, de no te infraestructura. puedo responder yo a eso, me dijo. Sinceramente hablando. Ahora pues estamos en una situación de emergencia nacional, ¿verdad? Demasiado trambólico, profe. Tiene mucho proceso, no hay que creer así, ¿no? Y bueno, me dijo, pero por lo menos podemos seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, Porque esto que está sucediendo acá en nuestro país es algo muy grave, sinceramente hablando. sí, ahora que está Bueno, bien, no defendemos ¿cómo? bien. ¿Qué me dijo? Que no defendemos bien con este, profe. Sí, y no Funciona. nos queda de otra, me dijo. La última gran epidemia que vino al Paraguay fue en 1918 y 1919. Se llamó gripe española y un año por ahí estuvo la pandemia acá. Esa pandemia mató millones de personas a nivel mundial. Murió más gente a causa de esa pandemia que, por ejemplo, por la Primera Guerra Mundial. En Asunción murieron 519 personas y en el resto del país 1.500 personas. Y después de verdad desapareció del mapa. Bueno, ahora vamos a hacer una última mirada al regreso al futuro, como dijo alguien, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver esto que tenemos acá. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? A pesar de que nadie me preguntó, tuve la suerte de trabajar con este armatoste. Yo llegué a mirar eso alguna vez, profe, pero nunca tuve contacto. Mi hijo, este equipo se destruyó después. ¿Dónde viste esto? ¿En tu sueño? En una sala de informática, profe, ¿Pero dónde, mi hijo? pero no en Paraguay. Espérame a ver pues después le voy a contar cómo terminó después esto. Acá tenemos ¿Qué equipo, profe? una, A mí me una sale foto solo de la tu cara. Profe, V30, la primera máquina que llegó al Paraguay, cuando en julio de 1970 llegaba al Paraguay la primera computadora electrónica. Un mes después, en agosto, quedaba inaugurada la primera sala de computación. Bueno, ¿y dónde empezó a funcionar esta primera computadora? Bueno, en España, entre Washington y Padre Cardoso, está todavía el edificio de lo que era el rectorado de la UNA. Sigue en pie. Al costadito del edificio se creó el Centro Nacional de Computación, ¿verdad?
Y bueno, fue en el Centro Nacional de Computación que empezó a funcionar esta primera computadora. Con relación al Centro Nacional de Computación, la institución sigue existiendo y está en el campus de la UNA. Y fueron ellos con el Laboratorio de Electrónica de la Universidad Católica en traer Internet al Paraguay. Un comentario al margen. Muy bien, seguimos. De esta forma, dice, se iniciaba una nueva era en nuestro país, la de las computadoras y la tecnología. Y ahí tenemos, ¿verdad?, titulares de la prensa, ¿verdad?, que destacaron obviamente esta noticia. Puedo identificar ahí solamente ABC, nomás lo que existe ya. Probablemente uno de los recortes que está ahí era de La Tribuna, que ya no existe, y bueno, no sé el otro diario cuál sería. Pero en fin, ¿verdad? Esto causó un gran revuelo en su momento, ¿verdad?, cuando empezó a funcionar la primera computadora. Y acá tenemos una carta que envió la 1130 al rector magnífico de la Universidad Nacional, al entonces rector magnífico de la Universidad Nacional. Ahí tenemos a la izquierda el logo del Centro Nacional de Computación, ¿verdad? Y ahí, ¿qué tenemos más arriba en el encabezamiento? Centro Nacional de Computación, Instituto de Ciencias Básicas. Bueno, Instituto de Ciencias Básicas es ICB, era ICB. ¿Qué pasó con ICB? Ahora es FACEN, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y hice la supuesta carta, ¿verdad? Señor rector, profesor doctor Dionisio González Torres, le ruego acepte usted mis saludos más cordiales. Desde hoy mis transistores, cables y foquitos se unirán al esfuerzo que se está desarrollando en el Instituto de Ciencias Básicas por la educación de la juventud paraguaya y por la investigación científica en apoyo al desarrollo del país. Finalmente, me permito expresarle mis deseos de éxito en su gestión rectora al frente de nuestra querida universidad. Firmado, computadora IBM 1130, la primera que tuvo el Paraguay. ¿Qué más se dijo? La computadora no hace nada que no pueda hacer el hombre, aunque sí lo hace a mayor velocidad y con mayor exactitud, ¿verdad? José Luis Benza, vicedirector del Centro Nacional de Computación. La publicación es el 9 de julio de 1970. Si no estoy equivocado, el ingeniero Benza todavía vive. El año que yo ingresé a la facultad, que rendí el examen de ingreso, él era el director del Centro Nacional de Computación. Después salió él y se fue, creo que a la Universidad Católica, si no estoy equivocado. Pero mi examen de ingreso yo rendí siendo todavía Benza, el director del CNC, y bueno, y ellos lo que hicieron en el temario y nos reventaron en el ingreso, pero eso es harina de otro costal. ¿Qué más se dijo? La computadora no es un cerebro electrónico. Requiere que se le dicten todos los pasos que debe dar y por consiguiente debe dársele datos exactos para obtener una respuesta correcta. De lo contrario, el resultado será equivocado, ¿verdad? También una publicación de ABC. Muy bien, ¿verdad? Entonces, resulta así, la gente pues en esa época creía que la computadora hablaba, adivinaba el futuro, ¿verdad? Eso es lo que se creía. Por De eso que se 16 hacen kilobytes todas nomás lo estas creo que aclaraciones. era, ¿Qué me profe. dijo? De Sí, 16 kilobytes nomás lo creo que era. 16 KB. Sí, Sí. y con este tipo de equipo fue lo que se llegó a la luna. Muy bien, ahora, ¿cómo es lo que surgió la idea de traer la computadora al Paraguay? Y bueno, duele decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? Paraguay era el único país, además de Haití, en no contar con computadora. La idea era que todas las entidades públicas colaborasen con el Centro Nacional de Computación para tener un sistema nacional de procesamiento de datos. Bueno, ahí surgió la idea. En el 70, el Centro Nacional de Computación trajo la primera computadora, pero 2 o 3 meses después llegaron otras más. Por ejemplo, para la Corpo Sana, que es ESAP, y el BNF. IBM dio muchas ventajas financieras para traer la máquina y se contó además con el importante apoyo del Ministerio de Hacienda, además del apoyo de organismos internacionales. Bueno, y ahí tenemos la foto del ingeniero Felice Angeli
que Convenza fueron, ¿verdad?, los que trajeron, trajeron la primera computadora. Antes de entrar ahí a hablar de la descripción del equipo, bueno, quería hacerle un comentario al margen, ¿verdad?, con relación al punto. En esa época, IBM no te vendía el equipo, te alquilaba, ¿verdad? Mensualmente vos le tenías que pagar a IBM por usar la computadora. Y aparte, otra vez le tenías que pagar a IBM por usar los compiladores, por ejemplo, de Fortran y COBOL, que es lo que en ese momento se usaba en cuanto al lenguaje de programación, ¿verdad? ¿Por qué no te vendía el equipo? Y bueno, su marketing te decía, resulta ser que en 2 o 3 años esto va a quedar ya obsoleto, va a venir un modelo más nuevo y por eso no te conviene comprar esta computadora. Es mejor nomás que vos pagues por el alquiler y entonces dentro de 2 o 3 años cuando venga algo más nuevo, nosotros retiramos nomás este equipo, te ayudamos a hacer la transmigración de datos en tu nuevo equipo y entonces ahí, ¿verdad?, tenés algo más moderno y te vas actualizando de manera permanente. Bueno, ¿qué pasó con la 1130? Bueno, la 1130 fue completamente destruida, ¿verdad?, desarmada, desguazada y le pasaron una aplanadora encima. Porque esa era la orden de casa matriz IBM Estados Unidos. ¿Y por qué sucedía eso? Bueno, en ese contexto, siempre tienen que analizar el contexto y qué es lo que ocurría en ese momento. Y bueno, había dos superpotencias, ¿verdad?, mundiales que se disputaban la hegemonía. Por un lado, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por el otro lado, los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso era tecnología de punta. Y en informática los americanos estaban liderando, estaban mucho más avanzados que los rusos, sinceramente hablando. Y obviamente que no le convenía, ¿verdad?, a los Estados Unidos que una máquina de esas características de alguna manera pudiera caer, ¿verdad?, en manos de los soviéticos. Porque porque en realidad muy poco luego ellos inventaron las cosas, siempre ellos copiaron. Eh, Eso es lo que podemos decir con relación a los rusos, ¿verdad?, que nunca invirtieron mucho en investigación. ¿Qué podemos decir ya con relación a la 1130? Pertenecía a lo que en ese entonces se llamaba nueva generación de computadoras o tercera generación, caracterizada fundamentalmente por la incorporación de circuitos miniaturizados y toda una serie de adelantos tecnológicos desarrollados en la tecnología lógica en estado sólido. La CPU contaba con una memoria de 16K, pudiendo almacenar 4 dígitos cada posición, dando así un total de 65.536 dígitos. ¿Qué significa eso? Significa que se empaquetaba la información, se compactaba la información. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase habíamos hablado de lo que era el byte y habíamos dicho que el byte es un conjunto de 8 bits. También habíamos aclarado que bit es la contracción de binary digit. Pero lo más importante que dije en esa clase, ¿verdad?, es que un byte se divide en 2 zonas, la zona de carácter y la zona de dígito. Como un dígito numérico, por ejemplo, el 9 en binario, ¿verdad?, no ocupa mucho lugar. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se usaban ambas zonas del byte para almacenar información numérica empaquetada o compactada. El tiempo de acceso a una posición de memoria es de 3,6 microsegundos, pudiendo realizar 125.000 sumas por segundo. Imagínense, ¿verdad?, lo que era para esa época. 125.000 sumas en un solo segundo. Eso ahora estamos hablando ya de millones y millones de operaciones matemáticas que pueden hacer las computadoras hoy día. Como parte auxiliar de esta unidad central existía una memoria auxiliar en disco magnético de 512 KB. KB, estamos hablando de KB. Posiciones en memoria capaz de almacenar 2.048.000 dígitos. ¿Quién era la impresora? Era una IBM 1132, ¿verdad?, que era matricial.
Hacía un ruido infernal cuando empezaba a imprimir. Proporcionaba impresión en línea hasta 110 renglones por minuto y 127 posiciones, 120 posiciones por renglón de impresión. La lectora de tarjeta era una 1442. Acuérdense, tarjetas perforadas. Proporciona alimentación de serie de tarjetas para operaciones de entrada y salida. Lee a razón de 400 tarjetas por minuto y perfora 160 columnas por segundo. Es decir, 2 tarjetas completas por segundo. ¿Qué significa eso? Que así como podíamos utilizar el dispositivo para leer tarjetas, también podíamos utilizar el dispositivo para que nos perfore tarjetas. Y ahí estaría qué cosa, y esa sería la salida del proceso, en lugar de imprimirlo en una impresora, por ejemplo. Bueno, con esto entonces estamos terminando, ¿verdad? La sesión, la diapositiva. Me da tanta pena que no hayamos podido darle audio a los videos, pero voy a investigar a esta plataforma, le vamos a pillar, vamos a buscarle el lado. Profe, una pregunta. Sí. ¿La Decime. IBM 1132 era para imprimir los códigos o qué era? IBM 1132. Sí. Eso no era la impresora. Sí, y ese es para imprimir documentos o para imprimir los códigos. Era para imprimir los códigos de los programas y para imprimir reportes también. Acá está la imagen de la 1132. Ya. Era una impresora. De eso estuvimos hablando. ¿Cómo así? Sí, y no se me quedó claro. ¿Cómo hacían para controlar en qué lugar, en qué posición tienen que estar los puntitos para que puedan leer? ¿En qué lugar, qué cosa? Y viste que los puntitos serían los códigos, ¿verdad? Sí. Sí, que después tienen que leer. ¿Y cómo hacen para que la impresora interprete en qué posición debe clavar? Y eso es todo un tema, amigo. La verdad que yo no te puedo responder. ¿Verdad? ¿Cómo se hacía la transmisión de datos? Es algo demasiado técnico ya, y la verdad que nunca me hizo esa pregunta. Ya, profe. Gracias. Sí, no está a mi alcance de responder eso. Pero andas ahí, cerramos ahí, que yo soy los cables. Ya saben lo que me gustan los ñengas. A ver, ¿qué más hay en el chat? Bueno, ¿alguna otra consulta, señores? 77 estudiantes presentes. Qué gusto. Un gusto, profe. Profe, ¿me escuchás? Sí, decime. No tiene nada que ver con la clase, pero ¿cierto que hasta el 10 de abril nomás hay tiempo para pagar la cuota? Y la verdad que yo no manejo temas administrativos. Ah, ya entiendo. No quiero yo afirmar ni desmentir nada al respecto. Ya entiendo. Tienen que tratar de hablar ahí con la gente de administración, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se están comunicando con la gente de... Claro que no te pueden poner fecha. El colmo ya a veces sí hacen eso, la verdad. Me da la palabra. Hasta el 10 se le va a hablar. Acá hay una pregunta de Molinari. Sí, ¿cómo van a ser los parciales? Y todo va a depender de lo que el gobierno decía el domingo de Pascua. Si el domingo de Pascua, entonces el gobierno dice, bueno, pueden volver ya a clase y total no me importa que se muera, que se contagien todos y se mueran todos, entonces, bueno, probablemente va a ser presencial. Supuestamente, según se estuvo hablando, se van a retomar las clases en septiembre recién, pero todavía no salió ningún comunicado del MEC ni nada de eso que sintetice todo este tema. Y según tengo entendido, como decía, el domingo se va a decidir todo, pero posiblemente el viernes ya se tenga una nota referente del MEC diciendo cuándo se va a retomar todo esto otra vez. ¿Me permiten decir algo? Sí, claro que te permitimos. Yo creo que para que no haya una psicosis colectiva en el país, lo que se va a hacer es ir alargando una semana, 2 semanas, como se viene haciendo hasta ahora. Porque si vienen y dicen que se va a suspender hasta septiembre, las personas van a desesperar todo. Bueno, yo Por más que sea cierto.
Bueno, ya que estamos hablando del tema que en realidad no tiene nada que ver con la sesión, ¿verdad? Voy a cortar ya la grabación. Espérenme un ratito. Profe, mira un poco el video, ¿qué pasa en el grupo? Después Voy vamos a a, seguir. no, esperen, voy a cortar, voy a detener ya la grabación porque ahora pues ya tribuna libre y nada.